Parte y, la jaula se abre. Aquí estoy, sentado en este porche, el olor a pino es denso y dulce. La mecedora cruje con un ritmo monótono, un latido que me acompaña en el silencio. Miro el bosque que se extiende ante mí, una pared de árboles que se alza hasta el cielo. Se ve tan pacífico, tan sereno. Nadie diría, al verlo, lo que realmente es. Un lugar donde las cosas se deshacen, donde las personas se quiebran, donde la paz se convierte en un eco lejano y el miedo se arraiga en el alma. El sol de la tarde se filtra entre los pinos, proyectando largas sombras que bailan en la hierba. Podría ser la postal perfecta de un refugio en la naturaleza, pero yo sé la verdad. Este lugar no es un paraíso. Es una jaula, una prisión de sombras y susurros. Todo lo que vivimos aquí nos dejó cicatrices invisibles, y cada crujido de esta vieja mecedora es un recordatorio de que no podemos escapar de lo que llevamos dentro. La vida antes del bosque, un escape soñado. Antes de encontrar este lugar, nuestra vida era un engranaje más en la maquinaria de la ciudad. Yo era un trabajador de oficina, un peón en un cubículo de un rascacielos de cristal y acero. Mi día a día era un ciclo interminable de atascos, llamadas monótonas y la luz fluorescente de una oficina sin ventanas. El zumbido constante de la ciudad era un ruido blanco que nunca se detenía, el estruendo del metro bajo nuestros pies, el incesante claxon de los coches, el eco de las sirenas perforando la noche. Mi alma se sentía como el aire de mi oficina, estancado y sin vida. Sentía que cada día que pasaba, una parte de mí se desvanecía, reemplazada por la apatía y el cansancio. Elena, mi esposa, era el corazón de nuestro hogar. Una ama de casa dedicada, que se desvivía por nuestros hijos. Pero yo veía en sus ojos el anhelo de algo más. Ella soñaba con un jardín, con tierra bajo sus uñas, con el olor a flores frescas en lugar del hollín de la ciudad. Imaginaba un lugar donde los niños pudieran crecer libres, lejos del hormigón y el peligro de las calles. Nuestros hijos también sentían la jaula de la ciudad. Sofía, que ya tenía 15 años y soñaba con ser artista, se sentía sofocada en su pequeña habitación. El único paisaje que veía era el muro de ladrillos del edificio de enfrente. Sus bocetos, una vez llenos de vida y color, se volvían cada vez más grises, reflejando su desánimo. Leo, mi hijo de 10, un torbellino de energía, estaba atrapado en un apartamento que no podía contener su vitalidad. Ansiaba un espacio abierto donde pudiera correr y jugar al fútbol sin tener que esquivar coches. Y el pequeño Max, que con solo 3 años era nuestro sol, apenas tenía espacio para aprender a caminar y descubrir el mundo. Vivía en un corralito, un pequeño espacio seguro en un mar de peligros urbanos. Buscamos durante meses, impulsados por una desesperación creciente. Recorrimos ciudades, pueblos y el campo, cada lugar prometía algo diferente, pero ninguno se sentía como nuestro lugar. La mayoría eran demasiado caros, demasiado cerca de la civilización, o simplemente no tenían ese algo. Entonces, un día, Elena encontró el anuncio. Una vieja casa en venta en medio de un bosque, al final de un camino de tierra. Parecía una locura, un capricho. Pero las fotos de la casa con sus paredes de madera y su porche amplio me atraparon. Se sentía como un destino, un lugar que guardaba secretos. Cuando llegamos, la sensación se intensificó. Estaba escondida, rodeada de una inmensidad de pinos, y tenía esa sensación de ser un lugar que guardaba secretos. Elena se enamoró de la enorme cocina con su isla central, un espacio donde imaginó hornear galletas y preparar cenas familiares. Sofía quedó hipnotizada por el gran ventanal en la sala que daba al bosque, una ventana que ella llamó su lienzo personal, un portal a un mundo que quería pintar. Los chicos se perdieron en el inmenso patio trasero, un campo de aventuras que podían explorar a su antojo. Yo me enamoré de la idea de la paz. La paz que la ciudad nos había robado. La luna de miel en el paraíso, un espejismo de felicidad. Firmamos los papeles, empacamos nuestras vidas y nos mudamos. El primer mes fue como un sueño, una luna de miel en la naturaleza. Me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del rugido de los camiones. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda. La casa, aunque vieja, tenía un alma.
Los niños exploraban los alrededores, construyendo fuertes con ramas y hojas, sus risas resonando a través de los árboles. Leo encontró un claro y pasaba horas pateando una pelota de fútbol. Sofía llenó su cuaderno de bocetos con dibujos del bosque, usando colores vibrantes. Max correteaba por el patio, su risa era el sonido más dulce que podía escuchar. Elena plantaba flores en el jardín, un estallido de color en el verde monótono del bosque. La cocina se llenó del aroma a pan recién horneado y guisos caseros. Yo, por mi parte, me dediqué a arreglar la casa. Reparaba el techo, pintaba las paredes, arreglaba los cimientos. Cada pequeño proyecto me llenaba de una satisfacción que nunca había sentido en mi cubículo. El único sonido era el canto de los pájaros y el viento entre los árboles, un arrullo tranquilizador que nos envolvía. Nos sentíamos felices, libres. No podíamos haber tomado una mejor decisión. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La paz era un espejismo. Las sombras personales, cuando el miedo encontró un nombre. La primera rareza fue el grifo de la cocina. Por la noche, el goteo era constante, como un latido, un tic-tac monótono que se metía en mi cabeza. Al principio lo ignoré, pero el sonido se hizo más insistente, un latido en la oscuridad. Pensé que era un problema de presión o una junta desgastada, así que lo revisé a fondo. Reemplacé las juntas, apreté las tuercas, revisé las tuberías. Hice todo lo que un hombre puede hacer con una caja de herramientas. Pero nada funcionó. El goteo persistió, un eco en la oscuridad. Elena me decía que eran solo las tuberías viejas, que me estaba obsesionando con los ruidos. Pero yo sabía que no. El sonido tenía una regularidad, una intención que me helaba la sangre. Pasé noches enteras despierto, escuchando ese maldito goteo, mi propia cordura resbalando con cada gota. Luego, los ruidos se hicieron más extraños. Como si alguien estuviera moviendo muebles en el piso de arriba o arrastrando cosas por el ático. El sonido era errático, no tenía un patrón. A veces era un golpe seco, otras un arrastre lento y pesado. Subí al ático una y otra vez, revisando cada rincón, iluminando con la linterna cada sombra. Pero el ático estaba vacío, solo polvo y viejos trastos. El sonido parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez, como si algo estuviera explorando la casa, con pasos lentos y pesados que resonaban en las vigas de madera. No era el viento, no era la casa asentándose. Era un sonido consciente. Fue entonces cuando las cosas se volvieron personales. Cada miembro de la familia tuvo su propio encuentro, una experiencia que lo marcó para siempre. El miedo se hizo tangible, se aferró a cada uno de nosotros de una manera única. El osito de Max, un juego siniestro. La primera señal de que esto no era solo un truco de la mente llegó una noche, cuando me desperté con un grito. Era Max. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en su cama, con los ojos muy abiertos y los brazos extendidos, como si estuviera tratando de alcanzar algo invisible. Su respiración era rápida y superficial. Lo abracé, lo calmé. Él me dijo que alguien estaba en su cuarto, que había una sombra. Lo abracé, lo calmé, y pensé que había tenido una pesadilla. Pero a la mañana siguiente, al bajar al salón, encontré su osito de peluche, el que siempre dormía con él, sentado en el sillón. Juraría que la noche anterior lo había dejado en su cama, al pie de la cuna. Y juraría que, cuando lo encontré, el osito me miraba con sus botones de ojos. Lo tomé, sintiendo un escalofrío, y lo llevé de nuevo a su habitación. Lo puse en su cama, asegurándome de que estuviera bien colocado. Pero horas después, al pasar por el salón, lo volví a encontrar. Esta vez, estaba en la mesa de centro, con la cabeza ladeada. No podía haber sido Max. No había forma. La muñeca era pesada, y la forma en que estaba colocada era antinatural para un niño de 3 años. Era un juego. Una burla. La musa de Sofía, el arte del terror. Sofía, que antes era una adolescente llena de vida, se encerraba en su habitación y no quería salir. Siempre escuchaba música con los auriculares puestos, la música alta, como si quisiera ahogar algo. Cuando le pregunté qué le pasaba,
me dijo que sentía que alguien la observaba desde el bosque. Le pregunté si había visto algo, pero ella solo negó con la cabeza y se mordió el labio inferior, una señal de su nerviosismo. Un día, entré en su habitación mientras ella dormía y vi su cuaderno de bocetos sobre su escritorio. La curiosidad pudo más que yo. Lo abrí y me encontré con un mundo de sombras. Sus dibujos, una vez llenos de paisajes y retratos, ahora estaban poblados por figuras oscuras y contorsionadas, con brazos largos y retorcidos que se extendían desde los árboles. Y en el centro de algunas de las figuras, había pequeños puntos de un rojo brillante, como si fueran ojos. Cuando le pregunté qué dibujaba, me dijo que eran recuerdos. Me explicó que la sombra en el bosque la observaba, pero que a veces, la sombra aparecía en su ventana, se quedaba allí, inmóvil, y la inspiraba. No era su musa. Era una presencia que la estaba consumiendo. Me helé. Mi hija estaba siendo alimentada por el miedo. Los susurros de Leo, una voz en la oscuridad. Leo, mi hijo de 10 años, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando que alguien estaba susurrando su nombre en la oscuridad. Al principio, lo atribuimos a los miedos normales de los niños. Pero los susurros se hicieron más específicos. Una noche, se despertó llorando. Cuando lo calmamos, me dijo que el susurro no solo decía su nombre, sino que le cantaba una canción de cuna, una que Elena solía cantarle cuando era un bebé. Era una melodía que nadie más conocía. Y luego, me dijo algo que me rompió el corazón: papá, el susurro me dijo que si juego solo en el bosque, me enseñará algo nuevo. Era una voz extraña, un murmullo que se metía en su cabeza. La paz que tanto buscamos se había evaporado, reemplazada por una sensación de constante vigilancia. La sombra de Elena, un quiebre en la razón. Elena, que siempre había sido una persona racional, empezó a cambiar. Se volvía irritable, nerviosa, una sombra de la mujer que conocía. Discutíamos por todo, desde la cena hasta la ropa de los niños. Ella me decía que estaba obsesionado, que era el estrés de la mudanza. Pero yo veía el miedo en sus ojos, un miedo que se reflejaba en su mirada cada vez que escuchaba un ruido. Un día, al regresar del mercado, la encontré en el suelo de la cocina, llorando desconsoladamente. Me dijo que había visto una sombra en el pasillo, que se movía como si no tuviera piernas, deslizándose por el suelo. No era una sombra de la luz, era oscura, densa, como una mancha de tinta que se movía por sí sola. Me describió cómo se deslizó lentamente hacia la sala, sin hacer ruido, sin una forma definida, y luego se desvaneció en el aire. Le dije que era la luz, que solo había visto un reflejo. Pero, en el fondo, sabía que ella no mentía. Su miedo era real, tan real como el aire que respirábamos. Ese día, algo se rompió en ella. La racionalidad que la definía se desvaneció, y el miedo tomó su lugar. El punto de no retorno, el sótano. Una noche, la electricidad se fue. La tormenta llegó de repente, con un estruendo que hizo vibrar las ventanas y un viento que aullaba como una bestia salvaje. El silencio fue total, solo roto por el sonido de nuestra respiración. Encendí una vela y busqué las linternas. Los niños estaban asustados, acurrucados en la cama. Max, mi pequeño Max, lloraba sin parar. Su llanto era agudo, desesperado. Traté de calmarlo, pero no pude. Elena me dijo que algo andaba mal, que teníamos que salir de allí. Pero la tormenta arreciaba y el bosque se había vuelto una pared de oscuridad, impenetrable. De repente, escuché un ruido. Un golpe seco en la puerta del sótano. Me quedé helado. El ruido se repitió, más fuerte, más violento. Elena me miró, con los ojos llenos de terror. El sonido venía de abajo, de las profundidades de la casa. Era como si algo estuviera tratando de salir. Fui al sótano. La puerta estaba cerrada. El pomo se movía, girando solo, como si alguien tratara de abrirla desde el otro lado. Tomé una respiración profunda y me acerqué. El pomo dejó de girar y se escuchó un suspiro. Un suspiro largo y frío. Fue el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. Mi cuerpo se congeló, y el sudor frío me recorrió la frente.
En ese momento, desde el pasillo, escuché una voz. Era Max. Lo encontré de pie, con los ojos cerrados, caminando sonámbulo. Me acerqué a él lentamente, con el corazón en la garganta. Él se detuvo, abrió los ojos y me miró. Sus ojos no eran los de mi hijo. Eran oscuros, sin vida. Él me sonrió. Una sonrisa sin alegría, sin inocencia. Una sonrisa que me heló la sangre. Él me dijo, con una voz que no era la suya, que él estaba en el sótano. En ese momento, la electricidad se fue. La oscuridad me rodeó. Sentí un suspiro en mi oído. Un susurro que me dijo, estamos aquí. Me quedé paralizado. El miedo me consumió. No pude moverme. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Sentí una presencia que me rodeaba. Me di cuenta de que no estábamos solos. De que nunca lo estuvimos. Parte 2. Cicatrices invisibles. La mañana llegó con una indiferencia cruel. El sol brillaba sobre el bosque como si nada hubiera pasado. El aire olía a pino y rocío, el canto de los pájaros era una sinfonía de vida. Pero dentro de la casa, éramos 4 sombras rotas, sentadas en el silencio atronador de la sala. Nadie habló. No hubo necesidad de discutirlo, todos lo sabíamos. Las palabras eran inútiles. La noche nos había quitado algo más que el sueño, nos había robado la inocencia, la esperanza, la cordura. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Era una certeza tan profunda como el terror que habíamos sentido. En los ojos de Elena, en el rostro pálido de Sofía, en la mirada vacía de Leo, en el silencio de Max, vi el mismo acuerdo tácito. Habíamos sido invadidos, y la única opción era huir. La huida, un escape sin palabras. El día de la mudanza fue una pesadilla mecánica. Empacamos nuestras vidas en cajas con una rapidez frenética, casi robótica. No era una mudanza, era un escape. No revisamos las cajas, no organizamos, solo metíamos todo dentro, como si estuviéramos tratando de deshacernos de la evidencia de nuestra vida allí. Los niños se movían en un estado de trance. Sofía no escuchaba música, solo empacaba sus cosas sin hablar. Leo ayudaba a llevar cajas, sus movimientos eran rápidos y nerviosos. Max se aferraba a la pierna de Elena, sin soltarla ni un segundo, con los ojos fijos en el suelo. No protestaron, no preguntaron. Sabían, con esa sabiduría infantil que a veces supera la del adulto, que estábamos huyendo de algo que no tenía nombre. Cuando el camión de mudanza se llenó, nos subimos al coche. Me senté al volante, giré la cabeza para ver la casa por última vez. La vi allí, solitaria, rodeada de árboles. Parecía que nos estaba observando, que nos estaba despidiendo. El viento sopló, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La casa ya no era nuestra. Era de ellos. Conduje sin mirar atrás, el pie pisando el acelerador con una urgencia que no podía explicar. Max se durmió en el asiento trasero, abrazando un nuevo osito de peluche. Sofía miraba por la ventana, con las manos entrelazadas. Leo se había acurrucado junto a su hermana, todavía con los ojos abiertos. Y Elena, mi esposa, no dejaba de mirar la casa por el retrovisor hasta que desapareció de la vista. Ella sabía, como yo, que habíamos dejado algo atrás. Una parte de nuestra vida, de nuestra cordura. Un nuevo comienzo, una vida con fantasmas. Nos mudamos a un nuevo hogar en las afueras de otra ciudad. Era una casa de ladrillos, con un pequeño patio trasero y vecinos a ambos lados. La normalidad de todo era abrumadora. El ruido de los niños jugando en la calle, el ladrido de los perros, el motor de los coches que pasaban, todo era un ruido bienvenido, una sinfonía de la vida que nos aseguraba que estábamos a salvo. Intentamos construir una nueva vida, una que no estuviera definida por el miedo. Intentamos olvidar, pero los recuerdos eran como fantasmas que se aferraban a nosotros. Por la noche, la rutina de la casa normal se llenaba de fantasmas. Me despertaba con el corazón acelerado, convencido de que escuché el goteo del grifo o el arrastre de algo por el suelo de arriba. Elena saltaba ante el más mínimo ruido, y los niños evitaban la oscuridad como si fuera un depredador.
La casa era segura, pero nuestras mentes seguían atrapadas en ese bosque. Terapia y el largo camino de la sanación. Sabíamos que no podíamos seguir así. A instancias de un amigo, buscamos ayuda profesional. La terapeuta, la doctora Alba, era una mujer amable de unos 50 años, con una voz tranquila y ojos penetrantes. Nos sentamos en su oficina, rodeados de libros y plantas, y le contamos nuestra historia. Al principio, dudamos. ¿Cómo le explicas a alguien que una casa está viva? Le contamos una versión edulcorada, una mudanza estresante, ruidos extraños que nos ponían nerviosos, la paranoia que se apoderó de nosotros en el bosque. La doctora Alba escuchó con ese profesionalismo que te hace sentir escuchado, pero que no cree en fantasmas. Nos diagnosticó un trastorno de estrés postraumático colectivo, derivado del trauma de la mudanza y el aislamiento. Nos dio ejercicios de respiración, técnicas para lidiar con la ansiedad. No mencionó sombras ni susurros, solo el estrés y la imaginación. En el fondo, sabíamos que era más que eso, pero nos aferramos a su diagnóstico como un salvavidas. Era una explicación que la mente podía aceptar, incluso si el alma la rechazaba. El proceso de sanación fue lento y doloroso, pero cada uno de nosotros lo enfrentó a su manera. Max, el pequeño Max, fue el que más cambió. Ya no era el niño alegre y despreocupado. Se volvió callado, temeroso. El osito de peluche que le regalamos en la nueva casa era su único compañero. Se negaba a dormir sin una luz encendida, y a menudo se escondía debajo de las sábanas, murmurando sobre la sombra. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo de un terapeuta infantil, sus pesadillas disminuyeron. Poco a poco, dejó de balbucear sobre los ojos rojos y, aunque nunca volvió a ser el mismo, aprendió a sentirse seguro en la oscuridad con una pequeña luz. El miedo no se fue, pero se redujo a un pequeño susurro en el fondo de su mente. Leo, mi hijo de 10 años, canalizó su miedo en agresión. Se peleaba en el colegio, no hacía la tarea. La ira era su forma de lidiar con la impotencia que sintió. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que no podía dormir. Que siempre escuchaba los susurros, pero ahora en su cabeza, no en la oscuridad. La terapia le dio herramientas para procesar ese miedo. En lugar de pelear, canalizó su energía en el fútbol. Correr en el campo, gritar a sus compañeros, le ayudaba a liberar la tensión. Todavía duerme con una luz encendida, pero ahora, el miedo no lo domina. Es un superviviente. Sofía, mi hija, la artista, se sumió en un silencio profundo. Se pasaba las horas dibujando, sus bocetos se volvieron oscuros, llenos de formas abstractas y sombras. Las figuras que dibujaba eran como las que había descrito, con brazos largos y retorcidos. Pero, con el tiempo, algo cambió. Sus dibujos se convirtieron en su propia forma de terapia. Empezó a añadir un nuevo elemento, una figura humana, pequeña pero brillante, que se alejaba de las sombras. Un día, me mostró un dibujo de un sendero que se alejaba del bosque, hacia un campo de flores. Había superado el bloqueo, encontrando una forma de plasmar sus recuerdos sin que estos la consumieran. Su arte, una vez su refugio, se había convertido en su arma. Elena, mi esposa, mi roca, nunca volvió a ser la misma. La racionalidad que la definía fue reemplazada por una vigilancia constante. Ella se volvió más tranquila, pero la veo mirar por las ventanas, comprobando que las cerraduras estén puestas. Hablamos de la casa. Fue una herida abierta, pero ahora la podíamos tocar, compartir el dolor. Elena, la mujer que siempre había creído en la lógica, ahora tiene un nuevo tipo de fe, la fe en el poder de una puerta cerrada. El miedo no se fue, simplemente se transformó en una vigilancia silenciosa. A mí me persigue el suspiro. Ese suspiro frío que me susurra por las noches. La terapia me ayudó a entender que lo que sentí era un trauma, una forma de estrés. Pero no puedo borrar el recuerdo del pomo de la puerta girando solo, ni la voz de mi hijo hablando con una voz que no era la suya. Sigo sintiendo el impulso de revisar las puertas y ventanas, de contar los objetos en la mesa. La casa no nos siguió, pero nos marcó. La experiencia se convirtió en una cicatriz invisible, un recordatorio constante de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar,
que no podemos luchar y que solo podemos sobrevivir. Ahora, estoy aquí, en un porche diferente, en una casa segura. El bosque que miro por la ventana es el de un parque, sin secretos, sin sombras. Los niños están bien, pero todavía veo el miedo en sus ojos. No sé qué era, pero sé que estaba vivo. Y sé que nos estaba esperando. Y no me sorprendería si, algún día, volviera a tocar a nuestra puerta. Quizás no físicamente, sino en un susurro, en un sueño, en un pensamiento fugaz. Porque en el fondo, sé que una parte de nosotros sigue allí, en el bosque. Y una parte de ellos, vive aquí, con nosotros.